Yo creo que una cosa interesante e importante de la que estamos hablando, Silverio, y que tú tienes clara una cosa, es que para que haya un análisis serio, ¿no?, de la minería, un análisis serio, profesional, yo lo llamaría un análisis profesional de la minería, ¿sí?, no puede haber simplificaciones, ¿no?, ni generalizaciones, ¿sí?, que lo llevan a uno a sacar conclusiones erróneas, equivocadas, ¿ya? Entonces, lo primero es que cuando se habla de minería ilegal, la primera pregunta que hay que decir es, oiga, defíname qué es minería ilegal. Y entonces uno parte, minería ilegal, según la definición más o menos que se tiene aquí en Colombia, la minería ilegal es de la persona, del minero que no tiene título, fíjate. O sea, el que no tiene título está ejerciendo la minería de manera ilegal, ¿no? Pero resulta que hay dos tipologías que son bien diferentes entre los mineros que no tienen título. Uno es el minero ancestral, el minero tradicional, el informal, ¿ya?, que no tiene título. Y otra cosa es el del narcotraficante, que tampoco tiene título, que se mete a esa actividad. Entonces eso es una minería ilegal, pero de otra índole, ¿no? El primero es un minero que lo que necesita es asistencia técnica, apoyo del Estado, crédito, ¿no?, educación, formación, capacitación, formalización, ¿sí? Obviamente pues que todo eso requiere recursos, ¿no? Y ahí es donde viene el punto de que los ministros de Hacienda y los gobiernos, sobre todo pues los gobiernos en extremos neoliberales, todo lo que les huele a fomento, esa vaina es práctica, ¿no? Ellos consideran que las leyes del mercado resuelven. Bueno, el problema aquí es que, hablando de la tipología 1, del minero pobre, esa minería ilegal está ligada entrañablemente, intensamente al problema estructural de la pobreza, ¿sí? Toda esta minería subterránea del carbón de Cundinamarca, de Boyacá, todas estas zonas de Ubaté, de Mocón, Subachoque, Cestilé, toda esta vaina, toda la de allá en Boyacá, Samacá, bueno, toda esta minería, ¿no?, que es amplia, muy grande, ¿no?, de Antioquia, de mucha minería, norte de Santander, esa minería subterránea del carbón, ¿sí?, y en menor grado la subterránea del oro, pero sobre todo la del carbón, Silverio, es una minería cuya situación, cuyo estado es el de la pobreza, ¿sí?, es el de la pobreza. Esas minas subterráneas de carbón fueron cavadas con métodos primitivos. Entonces una mina de carbón, ¿no?, es esa mina de carbón que puede tener 4 o 5 kilómetros de galerías subterráneas o más. Hay minerías, hay minas que tienen 6, 7 kilómetros. Es decir, es un subway primitivo. Allí no hubo estudios de geotecnia, de resistencia de suelos. No, eso se acabó a pico y pala, por así decirlo, ¿no? Entonces hay riesgo de derrumbes. En una mina de carbón se dan los riesgos yo creo que no hay actividad humana que tenga más riesgo que la minería subterránea del carbón. Pues tiene, 1, riesgos de derrumbe. ¿Por qué? Porque no ha habido estudios de resistencia de suelo ni de geotecnia. Le ponen al túnel unas tablitas, unas tablas ahí puestas a ojo, ¿no? No ha habido ningún cálculo. Riesgos de explosión por metano. El metano es el CH4 de la química, ¿no? El carbón está ahí, el C, y el H es el hidrógeno del aire, ¿no? Pero, o sea que hay explosión porque el metano es un gas explosivo. Y tienes también intoxicación por CO, monóxido de carbono, que es un gas tóxico. Pero además, como te estás metiendo en una mina de carbón, ¿no?, esa mina tiene que tener suficiente ventilación. Si no, puede haber carencia de oxígeno y también puede perecer por carencia de oxígeno, ¿sí? Pero además, como están utilizando aparatos eléctricos, ¿sí?, soldaduras y todo eso adentro, y resulta que en esa mina estamos diciendo que hay metano que es explosivo, hay riesgos de incendios, además de los riesgos de explosiones. Entonces fíjate todos los riesgos que tú sumas en una mina de carbón,
Para tener una verdadera seguridad minera, una seguridad industrial, tú necesitas tener una serie de dispositivos y de aparatos que tienen un costo. En otras palabras, la seguridad industrial tiene un costo. La seguridad industrial tiene un costo. La seguridad minera tiene un costo. Y la primera pregunta ¿es compatible esa seguridad de altos estándares con la pobreza en que se desarrollan esas minas? ¿No? Es decir, por un lado estamos diciendo es la pobreza estructural, ¿no? Porque entonces en esas minas, entonces ¿qué pasa? Ese minero, Silverio, si quisiera tener en ese túnel, ¿no? si ese señor en ese túnel, ¿no? Es como decir esto, pero mucho más pequeño, ¿no? Para saber si hay metano, en todas las galerías que además, y aquí vienen otras que son así y otras que son allá, tú tienes que tener unos sensores fijos puestos en el techo, pero un sensor puede costar 12 o 13 millones de pesos. ¿Y cuántos tienes que poner? Porque es que el sensor es que pones uno aquí, pero de repente a los 200 metros necesitas otro, ¿no? Para que te mida si hay mucha emanación de metano. Pero si vale 12 o 13 millones de pesos, una mina de 3 o 4 kilómetros, si necesita 15 o 20 sensores puestos estratégicamente, ¿cómo los pone ese señor? Fíjate tú ahí. Entonces, ¿qué hace el señor minero? Tiene un sensor móvil, y ese sensor móvil es como un celular. Ese lo va moviendo un tipo. Él se va, ¿no? Pero él mide aquí. Pero no sabe qué está pasando a los 300 metros. ¿Sí? Y cuando llegue a los 300 metros no sabe si a donde estuvo hace unos pocos minutos, ¿no? Se presentó. Entonces, fíjate, el desafío, digamos, de los recursos, ¿no? Por eso hay que exigirle al minero una capacidad económica, porque sin capacidad económica no hay seguridad industrial, ¿no? Y la legislación minera colombiana, de la cual vamos a hablar ahora, ha sido una legislación perversa. Incluso algunas normas que se consagraron con fines loables se convirtieron en normas perversas, y ahora te voy a hablar de algunas de ellas. Entonces, tú tienes allí el metano, que es un explosivo, es un gas explosivo, en un sitio donde tú tienes que hacer explosiones con ANFO. Si se une el ANFO, que es un explosivo, con el metano, que es otro explosivo, pues tienes una cosa pues peligrosísima. Además, cuando en una mina de carbón las paredes interiores se llenan de polvillo de carbón, ese polvillo de carbón es una especie de soplete no incendiado. O sea, si hay un incendio, ese polvillo que está en las paredes se convierte en un soplete quemante, incendiante. Es el que sale como una bocanada, ¿no? Como una bocanada pues, de candela cuando hay una, ¿no? Cuando hay una explosión allá en el fondo hay otra cosa que es la onda explosiva, que va por todas las galerías, y esa onda explosiva te desbarata a una persona, ¿no? Entonces mira de todos los riesgos que los estamos hablando, ¿no? Ahora, estas paredes hay que inertizarlas, Silverio. ¿Qué significa inertizarla? Echarle cal húmeda, ¿sí? Pero eso es un proceso que tiene un costo, ¿no? Bueno, entonces, tú ves que el titular minero, no hay fiscalización que valga, si no hay un compromiso del titular minero en respetar las normas de seguridad. Si el tipo llega, o sea, si no hay fiscalización que sea suficiente, si el titular minero no tiene una responsabilidad de respetar las normas de seguridad industrial, ¿sí? Y en eso pues tiene que ser absolutamente estricto. Lo que tú ves es que a veces en titulares mineros hasta los obreros por dentro están fumando, ¿no?